Bien, continuando con los vídeos anteriores, acá vamos a trabajar con las operaciones con señales, operaciones con funciones. Lo vamos a hacer con el ejemplo de una señal continua como la función o la señal rampa, ¿sí? En variable continua. Pero yo después voy a ir indicando cuáles señales discretas, o mejor dicho, si las señales discretas cumplen o no con qué operaciones, ¿sí? Eso es lo que quise decir. ¿Por qué? Porque no todas las operaciones las van a cumplir las señales discretas, principalmente la última, ¿sí? De las propiedades o de las operaciones. Las otras, las señales discretas las van a ir cumpliendo, ¿sí? Pero yo lo voy a ir mostrando con una señal continua como para que se entienda el concepto. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la señal x de t igual a ρ de t, que es la función rampa continua, igual a t para t mayor o igual que 0 y 0 para t menor que 0, ¿sí? Vamos a suponer, porque lo vamos a utilizar, que t0, k y x0 son constantes positivas, son constantes reales positivas, porque van a ir apareciendo en las distintas operaciones. Vamos con la primera de ellas, con el desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal, la palabra lo dice, son corrimientos hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, a partir de la señal x de t, podemos tener x de t menos t0, que se va a mover t0 unidades, acá lo dice, t0 unidades hacia la derecha. Recuerden que t0 es positivo, ¿no? Entonces tenemos x de t menos t0, se va a mover t0 unidades hacia la derecha, o podemos tener x de t más t0 y se va a mover t0 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, a partir de la función rampa, ρ de t, que vale 0 hasta 0 y de 0 en adelante es la recta igual a t, fíjense que acá podemos tener la función ρ de t menos 2, que sería la función rampa desplazada hacia la derecha 2 unidades. Como acá lo estamos viendo, fíjense que siempre nos tomamos como referencia el valor de t igual 0, que sería el eje por donde pasa el eje de ordenadas. Ese es el que tomamos como referencia, ¿sí? Entonces, lo que sería acá el vértice para t igual 0, ahora se corrió 2 unidades hacia la derecha y lo tenemos en t igual 2. Es la función rampa desplazada hacia la derecha 2 unidades. Y acá lo que estamos viendo es ρ de t más 1, sería la función rampa desplazada hacia la izquierda una unidad. Como vemos, es esta desplazada hacia la izquierda una unidad. Ven que el vértice ahora lo tenemos en menos 1. Entonces, lo que yo siempre digo, sumar o restar dentro de la función. Dentro de la función me refiero del argumento, ¿sí? De la función. Digo, si sumamos una constante positiva se desplaza hacia la izquierda, si restamos una constante positiva se desplaza hacia la derecha. Esto es lo que vamos a tener entonces con respecto a los desplazamientos horizontales. Bueno, las señales discretas también cumplen con esta operación, ¿sí? Con las señales discretas también va a suceder exactamente lo mismo. Bien, después ¿qué tenemos? Después tenemos punto 2, desplazamiento vertical. Ahora se va a mover de manera vertical, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, a partir de la señal x de t, podemos tener x de t más x sub 0, que se va a mover x sub 0 unidades hacia arriba. Recuerden que x sub 0 es una constante real positiva, ¿sí? O podemos tener x de t menos x sub 0, que se va a mover x sub 0 unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces, a partir de la función rampa, que es la que tenemos acá en color violeta, la de arriba es ρ de t más 1, es la función rampa desplazada una unidad hacia arriba. Y la en verde, la que está en verde, sería ρ de t menos 1, que sería la función rampa desplazada una unidad hacia abajo, ¿sí? Entonces, esta sería la ρ de t, esta sería ρ de t más 1 y esta sería ρ de t menos 1. Y ahí tenemos lo que se llaman desplazamientos verticales. Las señales discretas también gozan de estas operaciones. Las señales discretas también podemos, a la secuencia de muestras, las podemos desplazar tantas unidades hacia arriba como hacia abajo. Después, ¿qué otra operación más podemos realizar? Bueno, la tercera operación es lo que se llama la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Bueno, si tenemos una señal x de t, su reflexión nos vamos a dar cuenta si tenemos x de menos t, es decir, a la variable t la multiplicamos por menos 1. Donde existe una variable t, la multiplicamos por menos 1. Y vamos a tener lo que se llama la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Simplemente es, por ejemplo, la función rampa, ¿sí? Que la reflejamos con respecto al eje de ordenadas. Es decir, todo lo que está a la derecha
todo lo que está en el primero y cuarto cuadrante van a pasar al segundo y tercero, y todo lo que está en el segundo y tercer cuadrante vienen a parar al primero y cuarto. Es decir, todo lo que está a la derecha del eje de ordenadas va a la izquierda, y todo lo que está a la izquierda del eje de ordenadas viene a la derecha. Entonces se produce lo que sería un espejamiento, pero con respecto al eje de ordenadas. Y acá tenemos entonces la gráfica de la función ρ de menos t, ¿sí? A partir de la función ρ de t, acá tenemos la función, fíjense, ρ de menos t, en este caso. Bueno, a esto se lo llama, cuando es un espejamiento con respecto al eje de ordenadas, se lo llama reflexión. Pero después también podemos tener un espejamiento con respecto al eje de abscisa, y a eso, esa va a ser la cuarta operación, y se lo va a llamar inversión, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, a partir de la señal x de t vamos a tener menos x de t. Acá a toda la señal la multiplicamos por menos 1. En el caso anterior, a donde hay una variable t, la multiplicamos por menos 1. Pero en este caso, acá a toda la señal la multiplicamos por menos 1. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora el eje de abscisa va a ser justamente el eje de espejamiento o el eje de simetría. Todo lo que está por arriba va a venir abajo, y todo lo que está por abajo va a estar arriba. Entonces, la función rampa, que la tenemos acá, donde la rampa estaría en el primer cuadrante, ahora va a venir al cuarto cuadrante. Tanto la reflexión como la inversión, las señales discretas, también gozan de estas operaciones. Con las señales discretas también podemos aplicarles estas operaciones, ¿sí? Entonces tenemos desplazamientos horizontales, tanto para continuas como para discretas. Tenemos desplazamientos verticales, tanto para continuas como para discretas, ¿sí? Tenemos reflexiones, tanto para continuas como para discretas, ¿sí? Y tenemos inversiones, tanto para continuas como para discretas. Ahora vamos con la quinta operación. La quinta operación yo la llamo homotesia. En realidad tiene que ver con dilatación o contracción. Tiene que ver con que una señal se agrande o se contraiga, se achique. En realidad lo que se produce es lo que se llama un cambio de escala. Porque esto de que se agrande, uno puede pensar en la señal que la estoy viendo más de cerca, como ahora, que yo me acerco y ustedes me ven, ¿sí? Ustedes me ven grande, o ahora me alejo, ¿ven? Y con respecto a la pantalla, ustedes me ven más chico, ¿sí? Entonces tenemos cuando se agranda la imagen, o en este caso se agranda la señal, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un cambio de escala, un acercamiento, vemos la señal más grande, una dilatación, o nos estamos alejando, ¿sí? Vemos la señal más chica, se lo va a llamar contracción. Ahora bien, esto se ve muy bien con las ondas sinusoidales. Yo acá no la grafiqué porque sigo con la función rampa, ¿sí? Pero en una onda sinusoidal, ¿sí? Si yo le aumento la frecuencia dentro del periodo 0,2pi para el seno de t, 0,2pi, la onda va a entrar más veces, ¿sí? Aumento la frecuencia, me disminuye el periodo, entonces va a haber más oscilaciones. Ahí uno lo que puede pensar es en ese caso que a la onda sinusoidal la hemos contraído, es como que la estamos comprimiendo, por eso que entra más veces dentro del intervalo principal. Y si no, también, por ejemplo, a la función seno de t o a la onda seno de t, si a la t la multiplicamos por un medio, un valor que está entre 0 y 1, lo que va a provocar es un estiramiento de la onda sinusoidal. Es decir, que la onda sinusoidal en el intervalo 0,2pi me va a entrar una vez, y en el intervalo 2pi, 4pi me va a entrar la otra parte, ¿sí? Ahí es como que la señal la hemos estirado, ¿se entiende, no? Eso es lo que es variar la frecuencia, ¿sí? Comprimimos la señal, aumentamos frecuencia, o estiramos la señal, disminuimos la frecuencia. Bueno, esa idea de dilatación y contracción se lo puede llevar a cualquier otra señal continua, ¿sí? Y acá, claro, continua. Ya en el caso discreto, no. Ya en el caso discreto, la operación 5 no se puede hablar de dilatación o de contracción. ¿Por qué? Porque en una señal discreta, donde tenemos muestras, ¿sí? Esta idea de estirar las muestras, es decir, separarlas, que haya más distancia entre muestra y muestra, o comprimir las muestras, que haya menos distancia entre muestra y muestra, ¿sí? Lo que va a provocar es que haya pérdida de información, es decir, que van a haber muestras que se pierden, y me van a aparecer muestras que antes no tenía en la señal original. Es decir, que la nueva señal que me quede es totalmente diferente a la señal que teníamos.
Cosa que con las continuas esto no pasa, porque con la onda sinusoidal, ¿sí? Por más que yo la dilate, la estire o la contraiga, la comprima, sigo teniendo toda la onda, sigo teniendo toda la información, ¿sí? A mayor velocidad o menor velocidad, si se quiere, pero sigo teniendo toda la información. No hay pérdida de información ni me aparece información nueva, ¿sí? Lo que varía es la velocidad en la cual, supongamos que fuera un tema musical, la escucho a más velocidad más rápida o a menos velocidad más lenta, pero el tema musical lo sigo escuchando completamente. En cambio, para una señal discreta, ahí sí, la idea de dilatación o de contracción, ¿sí? Por analogía con las continuas, en una señal discreta ya hay pérdida de información, se pierden muestras y me aparece información nueva, me van a aparecer muestras nuevas. Por lo tanto, la señal que me quede es totalmente diferente a la original, ¿sí? Entonces ahí en la operación 5, que sería homotesia, solamente lo abocamos para las continuas. En las discretas puedo hacer esto que dije de la idea, entre comillas, de dilatar, separar muestras o contraer, apiñar muestras, pero recuerden bien lo que iba a decir, recuerden que la señal que se obtiene es totalmente distinta. Por eso es que no hablamos de dilatación o de contracción. A veces sí, por ahí hablamos de dilatar una señal discreta o contraer una señal discreta por el solo hecho de la operación, es decir, lo que me están pidiendo. Cuando digo dilatar me refiero de separar las muestras, o cuando digo contraer, ¿no? Apiñar las muestras. Simplemente eso, es decir, qué es lo que voy a hacer. Pero ya la señal que se obtiene, recuerden, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Se obtiene una señal discreta totalmente distinta, cosa que en el caso continuo no. En el caso continuo se mantiene la información, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, dada una señal x de t, podemos tener x de kt, donde la constante k es una constante real positiva, ¿sí? Y acá hay dos situaciones. Que la constante k se encuentre entre 0 y 1, es decir, la constante que multiplica la variable t se encuentra entre 0 y 1, y eso lo que va a hacer es una dilatación, ese estiramiento de la señal, que la constante k sea mayor que 1. En ese caso va a haber una contracción, es decir, que se comprima la señal, ¿sí? Depende cómo sea entonces la constante k. Recuerden que, por ejemplo, yo acá a la t la puedo multiplicar, dije, por una constante real positiva. Podría multiplicarla por una constante real negativa. Bueno, en valor absoluto, esa constante k en valor absoluto, si está entre 0 y 1 va a haber una dilatación, si es mayor que 1 va a haber una contracción. Y el menos de esa constante k, lo que provocaría sería una reflexión, es decir, que se están produciendo dos operaciones. Se está produciendo una reflexión y además se está produciendo una dilatación o una contracción. Porque en realidad K puede ser positiva o negativa. Yo acá lo estoy mostrando en el caso positivo nada más. Puede ser positiva o negativa la constante K, ¿sí? Pero si es negativa, recuerden que además de la dilatación o de la contracción va a haber una reflexión, ¿sí? Esa sería la idea. Y después podemos tener, yo acá no lo puse, pero se los comento, podríamos tener, si se quiere, una sexta operación. Fíjense que acá multiplicamos a la variable t, por decirlo, adentro de la señal, multiplicamos a la variable t por esa constante k, donde según cómo sea de acá, me va a producir esto. Pero también podríamos a toda la señal x de t, multiplicarla por una constante k, pero afuera, ¿sí? Es como si yo acá la función ρ de t, que es esta, ¿sí? A la función ρ de t la multiplico por 4 afuera, es decir, sería 4 por ρ de t. Bueno, ¿qué es lo que va a provocar esto? En este caso, si multiplicamos fuera de la señal, ¿sí? Por una constante k, va a ser algo parecido, pero ahora de manera vertical. Si la constante k está entre 0 y 1, va a haber una disminución de lo que sería la amplitud de la señal, ¿sí? Y si la constante k es mayor que 1, ¿sí? Va a haber lo que sería un aumento de la amplitud de la señal, ¿sí? En el caso de la función rampa no habría diferencia, es decir, entre la propiedad o la operación 5 y esa operación 6, es decir, que yo multiplique la constante k adentro de la señal o afuera de la señal. Para el caso de la función rampa no habría problema, porque fíjense, si yo pongo 4 por ρ de t, estoy multiplicando a ρ de t a la señal por 4 afuera, ¿sí? Cuando yo pongo 4 por ρ de t, eso va a ser igual a 4t para t mayor o igual que 0 y 0 para t menor que 0. ¿Ven? Y ahí me parece el 4t, ¿sí? Es como si yo también hubiera multiplicado a la t adentro por 4,
¿sí? Y como es mayor que 1, lo que se está produciendo es una contracción, ¿sí? Entonces, en el caso de la función rampa no notaríamos la diferencia entre la operación 5 y la operación 6. ¿Dónde notamos por ahí una diferencia sustancial? En una onda sinusoidal, ¿sí? En el caso de la operación 5 ya explicamos que la onda seno se dilata o se contrae, varía la frecuencia, ¿sí? Ahora, esa operación 6 de multiplicar a una señal x de t por una constante k, bueno, si yo la multiplico, dijimos, por una constante k entre 0 y 1, a la función seno de t, por ejemplo, ustedes saben que el máximo vale 1 y el mínimo vale menos 1, lo que va a haber es una disminución de amplitud, ¿sí? Va a haber una disminución de amplitud. Ahora el máximo va a ser k, ¿sí? Entre 0 y 1 va a haber una disminución de amplitud. Y si k es mayor que 1, también el máximo va a ser k y el mínimo va a ser menos k, pero ahora va a haber una ampliación de amplitud. Aumenta la amplitud o disminuye la amplitud en una onda sinusoidal. Ese sería el ejemplo típico de esta operación 6, que no la puse, que sería multiplicar a una señal por una constante k. Con esta operación 6, las señales discretas también. Si yo tengo una señal discreta, si yo tengo muestras, si yo la multiplico por una constante k entre 0 y 1, van a hacer que las muestras se acerquen más al eje de abscisa, al eje n, y si k es mayor que 1, esas muestras se alejan con respecto al eje n. Ahí también, por analogía con la continua, si se acercan podemos decir que hay, entre comillas, una contracción, y si se alejan las muestras, ¿sí? Podemos decir que hay una dilatación. Digo por analogía con la continua, ¿sí? Pero en el caso de una discreta, esto de que yo las muestras las ponga más hacia abajo o más hacia arriba, no puedo hablar de contracción o dilatación. Pero digo por analogía con lo que uno hace con las continuas. Entonces, las discretas, la única operación que no es que no se pueda hacer, se puede hacer la operación 5 con la discreta, pero ya no podemos hablar de dilatación o de contracción en el caso discreto, solamente para la operación 5. Después, para todas las otras operaciones, el nombre de la operación se mantiene. El nombre de la operación se mantiene. Simplemente que en la discreta, la operación 5, lo que sería una dilatación o contracción, en realidad no es así, simplemente por analogía con su parienta, la continua, ¿sí? Bien, otra observación que también quiero hacer, fíjense que acá en el desplazamiento dijimos que si tenemos x de t menos t0, t0 es una constante real positiva. Si tenemos x de t menos t0, se corre hacia la derecha t0 unidades, y si yo le sumo t0, se corre hacia la izquierda t0 unidades. Bien, pero si yo también le aplico una reflexión a la señal, es decir, si acá en vez de tener x de t menos t0 tuviéramos x de menos t0, y abajo x de menos t más t0, también van a haber desplazamientos, pero los desplazamientos van a estar al revés. Es decir, si yo acá tuviera x de menos t0, no se va a correr hacia la derecha t0 unidades, sino que se va a correr hacia la izquierda t0 unidades. Y abajo, si tuviéramos x de menos t más t0, no se va a correr hacia la izquierda t0 unidades, sino que se va a correr hacia la derecha t0 unidades. Eso pasa, entonces recuerden que los desplazamientos se invierten cuando previamente hay una reflexión. Es decir, en vez de tener t, tenemos menos t más algo o menos t menos algo, ¿sí? Estos desplazamientos que figuran acá se invierten, cuando hay previamente una reflexión. Así que mucho cuidado. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, justamente con un ejemplo, en este caso en variable continua. Pero antes de pasar el ejemplo, acá les quería mostrar lo que decía la homotesia, ¿sí? Para el caso de la función rampa. La función rampa es la que está en el medio, fíjense, en color violeta. Acá tenemos ρ de 1/2 de t. Si multiplicamos a la variable t por 1/2, dijimos que lo que se provoca es una dilatación. ¿Cómo lo vamos a observar acá? Bueno, la dilatación sería que la rampa se acerque hacia el eje t, ¿sí? Se abra, es como si esto fuera una flor que se abre, o una rampa, bien dicho, una rampa que disminuye su pendiente. Eso sería la dilatación en este caso. Y acá tenemos ρ de 2t, ¿sí? Como 2 es mayor que 1, hay una contracción. ¿Cómo vamos a notar la contracción acá? Bueno, justamente la rampa aumenta su pendiente, ¿ven? La pendiente o la rampa tiende a pegarse hacia el eje Y. Eso es lo que va a suceder acá en este caso, ¿sí?
Bien, vamos a ver un ejemplo acá, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Nos dan una señal cualquiera, x de t, fíjense que es esta señal que está acá, vale 0 hasta menos 1, de menos 1 a 0 es decreciente, de 0 a 1 vale 2, de 1 a 2 vale 1 y de 2 en adelante vuelve a valer 0 nuevamente, ¿sí? Voy cambiando de posición porque estoy viendo si da mucho reflejo o no. Sé que acá aparece como un reflejo que espero que después en el video se pueda ver bien o que ustedes puedan ver bien lo que está escrito, ¿sí? Bien, decíamos entonces, porque traté de buscar el pizarrón de varias maneras y o me da reflejo o directamente me aparece mucha sombra y no se logra ver. Decíamos entonces, me dan esta señal y me piden dibujar la señal x de 1 menos un medio de t. 1 menos un medio de t. Bueno, acá tenemos varias operaciones. A la hora de trabajar con esto, a la hora de ir dibujando las distintas operaciones que se le va a producir o se le va a realizar a esta señal, tenemos que poner un orden. ¿Qué operación hacemos primero? ¿Qué operación hacemos después? ¿Sí? Entonces, esto como, ¿se acuerdan los ejercicios combinados que tienen paréntesis, corchetes y llave? Entonces, primero los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves, ¿sí? Bueno, acá, si miramos bien, a la variable t lo primero que se le está haciendo es multiplicarla por un medio, no por menos un medio, simplemente por un medio. Entonces, en base a lo que dijimos hoy, si a la variable t la estamos multiplicando por un número entre 0 y 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Una dilatación. ¿Qué significa? Que esta señal se va a dilatar al doble. ¿Al doble por qué? Porque la estoy multiplicando por un medio, ¿sí? Por eso al doble. ¿Qué significa? Que esta señal es activa, esta señal está activa. Activa significa que su imagen es distinta de 0. Esta señal está activa en el intervalo menos 1, 2. Fíjense que el rango de actividad es 3, ¿sí? Es donde la señal está activa. La distancia de menos 1 a 2 efectivamente es 3. Por lo tanto, si esta señal, a la señal x de t, a la t, la vamos a multiplicar por un medio, y yo dije que el rango ahora aumenta al doble, si el rango de actividad es 3, ahora se va a hacer 6, ¿sí? Si ustedes observan, esta es la señal que queda. Fíjense que el rango de actividad va de menos 2 a 4, que efectivamente es 6. Siempre tomamos como referencia t igual 0. Para t igual 0, esa va a ser mi referencia. T igual 0 va a quedar ahí, ¿sí? Porque fíjense que x de 0, por derecha vale 2, por izquierda vale menos 1. Y acá x de un medio por t, si t vale 0, otra vez, me va a quedar x de 0 igual que antes. Así que por 0, por derecha me tendría que dar 2, por izquierda me tendría que dar menos 1. Así que para t igual 0, para el valor que tendría, ya sea si estuviera definido en t igual 0 o por derecha y por izquierda, el valor o los valores que tendría para t igual 0, eso queda fijo a la hora de dilatar o a la hora de contraer, ¿sí? Entonces, decíamos que multiplicar a la t por un medio, lo que se va a producir es lo que se llama una ampliación de escala. Es como si esta señal, es como yo recién cuando mostraba con mi cara, ¿no? Es como si yo esta señal se la acerco a ustedes y la van a ver más grande, que sería esta que está acá. Pero ojo, porque uno va a decir, la van a ver más grande, sí, pero ven que acá, ven que esta termina en 2 y esta termina en 4. Porque en realidad lo que hay es un cambio de escala. Cuando decimos un cambio de escala, ¿a qué me refiero? Una unidad, fíjense, una unidad de la gráfica original, ahora equivale a 2 unidades de mi nueva gráfica. Lo que pasa es que todas las estamos graficando con la misma escala. Es decir, si acá de 1 en 1, supongamos que hubiera 1 centímetro, ¿no? Entonces, todas las gráficas, ¿sí? Entre valor y valor sobre el eje T, entre valor y valor, hay la misma escala, 1 centímetro, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para poder compararlas entre ellas y poder ver bien si hay una dilatación o una contracción, porque si no, no tendría manera de darme cuenta si la señal original se estiró o se contrajo. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy queriendo decir es que una unidad de mi gráfica original ahora equivale 2 unidades de mi nueva gráfica. Como vemos, hubo un aumento de escala, por decir, al doble, ¿sí? Eso fue porque multiplicamos a la variable t por un medio, ¿sí? Entonces, si comparamos las dos señales, es obvio que esta, es decir, por ahí esta va a ser más chiquita porque, bueno, la escala sobre el eje vertical hice escalas distintas para poder graficarla, pero si miramos bien, sería esta señal estirada,
¿sí? Estirada hacia la derecha, hacia la izquierda, y es esta que queda acá. Fíjense que para 0 por derecha vale 2, para 0 por derecha vale 2, para 0 por izquierda vale menos 1, para 0 por izquierda vale menos 1, ¿sí? Bien, es decir, la escala vertical en estas tres gráficas, la escala vertical la mantuve. Esta no, esta la hice más pequeña porque bueno, fue la primera que dibujé y hice más pequeña. Igual la escala horizontal en las 4 gráficas, eso sí lo respeté, Entonces, lo primero que hacemos, si tenemos x de 1 menos 1 medio de t, a la variable t la multiplicamos por 1 medio. Como 1 medio está entre 0 y 1, lo que se va a producir es una dilatación horizontal al doble. Si el rango de actividad es 2, si el rango de actividad es 3, quiero decir, si el rango de actividad de la señal es 3, ahora va a pasar a ser 6. ¿Sí? Como sucede acá, de menos 2 a 4, 6. Hubo una dilatación, un estiramiento. Es decir, horizontalmente estamos hablando, verticalmente se mantiene igual, ¿sí? El máximo vale 2, igual que la original, el mínimo vale menos 1, igual que la original. Lo que hubo fue un estiramiento horizontal. Bien, ¿qué otra operación sigue ahora? Bueno, a la variable t la multiplicamos por 1 medio. Ahora, la próxima operación, si miramos acá, la próxima operación sería multiplicarla por menos 1. La próxima operación sería multiplicarla por menos 1. Y por lo que dijimos hoy, si nosotros a la variable la multiplicamos por menos 1, lo que se produce es una reflexión. Entonces, esta señal, que sería el estiramiento de esta otra, la original, esta señal, que sería la estirada, ¿sí? O la dilatada, por decirlo de alguna manera, si ahora a 1 medio de t lo multiplicamos por menos 1, lo que va a provocar es una reflexión. Es decir, todo lo que está a la derecha viene a la izquierda y todo lo que está a la izquierda va a parar a la derecha. Y acá la tenemos dibujada, ¿sí? Que sería el paso 2, fíjense, x de menos 1 medio de t. ¿Ven? Todo lo que está, el escalón que está a la derecha ahora vino a parar a la izquierda y la parte esta triangular vino a parar a la derecha. ¿Sí? Todo lo que está a la derecha a la izquierda, todo lo que está a la izquierda a la derecha. Y acá la tenemos dibujada. Esta sería x de menos 1 medio de t. Esta sería la señal dilatada y reflejada. ¿Sí? Dilatada y reflejada con respecto a la original. ¿Sí? Bien. Y por último, ¿qué operación más habría que aplicarle? Y bueno, justamente, ya a la t la multiplicamos por 1 medio y provocó una dilatación. Luego la multiplicamos por menos 1 y provocó una reflexión. Y ahora le sumamos 1. Sumarle 1 significa que se va a producir un corrimiento, ¿sí? Un corrimiento horizontal. Y acá, dos observaciones. Una ya la hice. ¿Se acuerdan que la señal está reflejada? Por lo tanto, si acordamos como dijimos hoy, si la señal estaba reflejada, es decir, si acá decía x de menos t y le sumamos algo, no se corre hacia la izquierda, sino que se corre hacia la derecha. ¿Se acuerdan lo que yo dije hace un rato atrás? ¿Sí? Entonces, como acá la señal está reflejada, acá habría un menos t, y le estamos sumando una constante, no se va a correr hacia la izquierda, sino que se va a correr hacia la derecha. ¿Sí? Esa es la primera cuestión. Así que esta señal la vamos a desplazar hacia la derecha. Y la pregunta es, ¿cuántas unidades? Y acá mucho cuidado, porque uno dice, ah, bueno, yo le sumé 1, entonces desplazo esta señal una unidad hacia la derecha. No, porque recuerden que primero la dilatamos, primero hubo un estiramiento, hubo un cambio de escala. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que una unidad de la gráfica original equivale a 2 unidades de mi nueva gráfica? Por lo tanto, cuando acá yo le sume 1, dijimos, la vamos a correr hacia la derecha, una, si se quiere, una unidad, ¿sí? La vamos a correr hacia la derecha, una unidad, pero una unidad de mi gráfica original, que equivale a 2 unidades de mi nueva gráfica. Así que en definitiva se corre 2 unidades hacia la derecha. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? Está loco, si ahí dice más 1. Bueno, a ver, pensemos un poquito más. Fíjense, acá lo hicimos, ¿ven? Yo tengo x de 1 menos 1 medio de t. ¿Qué es lo que hacemos dentro del argumento? Extraemos factor común 1 medio. Saco factor común 1 medio dentro del argumento, ¿eh? Y fíjense lo que queda. Queda x de 1 medio por 2 menos t. No sé si lo alcanzan a ver acá, ¿ven? X de 1 medio por 2 menos t. Y acá se ve bien. ¿Ven? Acá dice 2 menos t. Hay una reflexión. Es decir, esta señal se reflejó. Y le estoy sumando 2. Recuerden que si había una reflexión y yo le sumaba, se corre hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Y acá me lo dice, ¿ven? Acá se corre 2 unidades hacia la derecha. Es decir, la que está reflejada, que es esta, la verde, se corre 2 unidades hacia la derecha. Que 2 unidades
hacia la derecha, 2 unidades hacia la derecha de mi gráfica, de mi nueva gráfica, que es esta, 2 unidades hacia la derecha equivale a una unidad de la gráfica original, que es el más 1 que aparece ahí, que eso es lo que yo dije recién. 2 unidades de mi nueva gráfica o de mi futura gráfica equivale a una unidad de la gráfica original, que es el más 1 que dice ahí. Entonces, cuando acá dice más 1, ojo, porque si primero hubo una dilatación o una contracción, hay un cambio de escala. Es decir, este más 1 se refiere, si se quiere, a mi nueva escala. En mi nueva escala, ¿se acuerdan que yo que dije hoy? Que una unidad de la gráfica original equivale a 2 unidades de mi nueva gráfica, ¿sí? Entonces, es como que mi nueva escala, por decirlo de alguna manera, mi nueva escala, una unidad, hablo con respecto a la original, hablo con respecto a la original, una unidad equivale a 2 unidades de mi gráfica nueva. Una unidad equivale a 2 unidades de mi gráfica nueva. Una unidad equivale a 2 unidades de mi gráfica nueva. Entonces, cuando acá le sumo 1, le estoy sumando 1, ¿sí? 1 de mi gráfica original, que equivale a 2 unidades de mi gráfica nueva. Entonces, esta gráfica, que es la reflexión de esta, la vamos a correr 2 unidades hacia la derecha. Que de hecho, acá está hecho, si ustedes quieren convencerse analíticamente, ahí lo tienen escrito, al haber extraído factor común 1/2. Así que mucho cuidado con esto, ¿eh? Entonces, como hay una reflexión, se corre hacia la derecha, no hacia la izquierda, y cuando acá dice más 1, ese 1 equivale a mi escala original, que son 2 unidades de mi escala nueva. Entonces se corre 2 unidades hacia la derecha. Entonces esta curva o esta señal verde es la que termina siendo acá, ¿ven? Esta varía de menos 4 a 2, y si la corremos 2 unidades hacia la derecha, va a variar de menos 2 a 4, ¿ven? De menos 2 a 4. Y ahí tenemos entonces el resultado final. Esta señal es el resultado de haber transformado esta, aplicándole una dilatación, aplicándole una reflexión y aplicándole una traslación. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho, que es x de 1 menos 1/2 de t. Acá lo tenemos dibujado. Como ven, no es difícil, pero bueno, hay que tener en cuenta todas estas observaciones y todas estas operaciones que fuimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Esto significa dibujarlo o hacerlo de manera gráfica, pero hay un trasfondo teórico que es justamente teniendo en cuenta todas estas observaciones que yo fui agregándole a las gráficas. Y lo que está hecho acá, simplemente como pongo es por tabla. La tabla es para corroborar, es como si fuera una especie de punteo, es para corroborar si efectivamente esta es la gráfica solución de lo que a mí me habían pedido, ¿sí? Si es la gráfica solución de lo que a mí me habían pedido. Entonces lo que hago es una pequeña tabla. Yo solamente voy a mostrar algunos valores para que vean cómo la construí, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no hago la tabla al principio? Y no, porque fíjense que yo mirando acá mi dibujo, yo sé que voy a tomar, por ejemplo, voy a ver qué pasa en menos 2, en 0, en 2, que es donde están los saltos, qué pasa en algún punto intermedio, como por ejemplo en menos 1, en 1, en 3, cosa que si yo miro mi gráfica original, yo esos valores que dije, menos 2, 2, 3, ¿sí? En mi gráfica original no los tomaría en cuenta, porque ven que en menos 2 y en 3 mi gráfica original no tiene ningún problema. Pero en mi gráfica solución, efectivamente, están pasando cosas en esos valores. Por eso que no hago una tabla al principio. Y además, como siempre digo, hacer una tabla para ver cuál es el resultado final, y tendríamos que, ¿cuántos valores habría que darle? 200, 300 valores para ver realmente qué es lo que me queda. No. Entonces lo hacemos de esta manera gráficamente, teniendo en cuenta las observaciones que hicimos, y con esta tabla simplemente lo que hacemos es un punteo, es decir, para ver si efectivamente las imágenes nos caen sobre la gráfica y estar tranquilos que efectivamente esta es la solución. Yo solamente voy a mostrar algunos nada más, no voy a hacer toda la tabla. Esta tabla es la continuación de acá abajo, lo que pasa es que no me alcanzaba. Simplemente voy a mostrar algunos valores nada más, ¿sí? Como para tener una idea. Por ejemplo, muestro el primero para que vean cómo se construyó. Fíjense que si yo me paro acá, ¿ven? Si yo me paro en menos 2 hay un salto. Entonces tengo que ver qué pasa a derecha del menos 2 y a izquierda del menos 2, porque a derecha del menos 2 la imagen vale 1 y a izquierda del menos 2 la imagen vale 0, ¿sí? Entonces hay que trabajar con las dos tendencias, ¿sí? Porque en menos 2 no está definida, podría estar definida, podría pasar que en menos 2 valga 1 o que en menos 2 valga 0 o directamente que en menos 2 no valga nada, ¿sí? Entonces por eso que lo hacemos por derecha y por izquierda. ¿Por qué? Porque a mí la gráfica me la dieron así y no me la dieron de manera explícita.
Es decir, explícita me refiero a esto que veníamos diciendo, que de menos infinito hasta menos 1, por ejemplo, abierto vale 0, de menos 1 a 0 es la recta decreciente, la ecuación. De 0, por ejemplo, podría pasar que de 0 a 1 cerrado, en los extremos valga 2, o podría pasar que en 0 cerrado, 1 abierto valga 2, o en 0, 1 abierto valga 2, bueno, no lo sé, como me están dando la gráfica, sí, me están dando la gráfica, no me la están dando de manera explícita, por eso que tengo que hacer ese análisis, en donde haya un salto, tengo que hacer ese análisis por derecha y por izquierda, ¿sí? Bien. Otra observación que no la dije y me acordé ahora, ven que donde hay un salto yo dibujo una línea vertical de manera continua. Esto ya lo hemos dicho en otro video, simplemente es una cuestión de dibujo nada más, porque en realidad acá en 0 hay un salto, habría que hacerlo punteado, en 1 hay un salto, habría que hacerlo punteado, en 2 hay un salto, habría que hacerlo punteado. Simplemente hay autores que lo hacen punteado y hay otros autores directamente como yo, lo hacen de manera continua, pero es una cuestión de dibujo, ¿eh? Las líneas verticales, repito, es una cuestión de dibujo nada más, ¿sí? Como también en las señales discretas son muestras, eso de unirlas con palitos, por decirlo de alguna manera, es una cuestión de dibujo nada más, porque en realidad son los puntitos que son las muestras, simplemente es una cuestión de dibujo, acá también lo aclaro. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa en menos 2 por derecha y por izquierda. Entonces acá tengo menos 2 más significa menos 2 por derecha. Entonces, ¿dónde hacemos? Bueno, reemplazamos en la función, ¿sí? Donde dice t, ¿sí? Si quieren lo muestro acá arriba, donde dice t reemplazo por menos 2 por derecha. A ver, menos 2 por derecha, es como si fuera un límite. Si no, tomemos valores, mentalmente tomemos valores o tomemos algún valor que esté a la derecha del menos 2. Un valor que esté a la derecha del menos 2 sería, por ejemplo, menos 1,9. Menos 1,9. Entonces, si yo a un medio lo voy multiplicando por menos 1,9, menos 1,99, menos 1,999, ¿sí? A un medio estoy diciendo, a un medio lo multiplico por eso, ¿sí? Me termina dando, el producto me termina dando menos 1, ¿sí? Porque un medio por algo que tiende a 2, obviamente que eso me termina dando 1. ¿Sí? Ahora, ¿por qué menos 1? Olvídense de este menos, yo dije un medio por valores que estén a la derecha del menos 2. A la derecha del menos 2. Más por menos menos me termina dando menos 1. Pero me termina dando menos 1 por valores más grandes que menos 1 o por valores más chicos que menos 1. Así me termina dando menos 1 por derecha o por izquierda ese producto. Bueno, ese producto me termina dando menos 1 por derecha. Si no, agarren una calculadora. Como dije, si ustedes hacen un medio por menos 1,9, un medio por menos 1,99, un medio por menos 1,999, ese producto van a ver que se acerca a menos 1, pero por derecha, es decir, por valores más grandes que menos 1. Es decir, me va a terminar dando menos 0,9, menos 0,9, menos 0,99, menos 0,999. Si tiende a menos 1 ese producto tiende, que es lo que yo pongo acá chiquito, tiende a menos 1 por derecha. Acá dice menos 1 por derecha. Entonces, adentro, ¿qué quedó? Quedó x de 1, lo pongo acá, x de 1 menos, y esto da menos 1 por derecha. Es lo que dice ahí. Repito, x de 1 menos 1 por derecha. Bueno, según la regla de los signos, menos por menos es más, ¿sí? Menos por menos más, 1 más 1 es 2. Bárbaro. Pero ojo, esta resta, 1 menos 1 por derecha me termina dando 2. Bárbaro. Pero me da otra vez, me da 2 por derecha o 2 por izquierda. Entonces, decíamos de vuelta, 1 menos 1 por derecha. Menos 1 por derecha dijimos menos 0,9, menos 0,99. Entonces, si hacemos, pensemos ahora de vuelta, si hacemos 1 menos 0,9, 1 menos 0,9, ¿eso cuánto da? Eso da, eso da 1,9. Repito, 1 menos 0,9. Eso da 1,9. Es decir, que me da 2 por izquierda. Si yo ahora hago 1 menos un valor que esté a la derecha del menos 1, a la derecha del menos 1, por ejemplo, menos 0,99, menos 0,99. Entonces, 1 menos 0,99, ¿cuánto da? Va a dar 1,99.
otra vez da otro valor a la izquierda del 2. Entonces, en definitiva, 1 menos 1 por derecha me termina dando 2 por izquierda, que es lo que dice ahí, 2 elevado a un signo menos. 2 por izquierda. Entonces, ¿qué nos terminó quedando? Nos terminó quedando que, si en definitiva, donde dice t reemplazamos por menos 2 por derecha, si donde dice t reemplazamos menos 2 por derecha, si no lo muestro acá, donde dice t reemplazamos por valores o por menos 2 por derecha, toda esta operación que está entre paréntesis, nos termina dando 2 por izquierda. Nos termina dando 2 por izquierda. Y x de 2 por izquierda, voy a mi gráfica original, que es lo único que tengo como dato. 2 por izquierda, ¿cuánto vale? 1. ¿Ven? 2 por izquierda vale 1. Por lo tanto, menos 2 por derecha, menos 2 por derecha vale 1. Se cumple. Efectivamente se cumple. ¿Sí? Entonces, así vamos armando la tabla. Parece medio complicado, pero no. Simplemente tienen que tener presente en los saltos, siempre tomar por derecha y por izquierda, y lo que va quedando adentro es como si fuera un límite, es como si estuviéramos haciendo un límite. Para ver, vuelvo a repetir. Si tomamos un valor menos 2 por derecha, acá adentro, luego de hacer las operaciones, nos termina quedando x de 2 por izquierda. Y x de 2 por izquierda vale 1. Por lo tanto, en menos 2 por derecha vale 1. En menos 2 por derecha vale 1. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Después, en un punto cualquiera que no haya un salto, ¿sí? Por ejemplo, en 1 obviamente me tendría que dar 2. Bueno, ahí es fácil para 1, porque acá reemplazo por 1, 1 por un medio, 1 menos un medio. ¿Y cuánto es x de un medio? Voy a mi gráfica original y x de un medio vale 2. Por lo tanto, para 1 vale 2. Para 1 vale 2. Como ven, no hay problemas. ¿Sí? Así que esto de hacer una tabla siempre viene bien, repito, esto de hacer una tabla siempre viene bien, ¿sí? Para corroborar que efectivamente la gráfica a la cual llegamos es la solución de lo que nos habían pedido. Esto con discreta no, con discreta es mucho más fácil. Es decir, trabajar estas operaciones con discreta es, salvo por ahí lo que decíamos, la pseudodilatación o contracción, pero digo, es mucho más fácil. ¿Sí? Ahí por ahí ya no hay necesidad de hacer tabla, porque por lo general en discreta ya trabajamos con muestra por muestra. ¿Sí? En la mayoría de los casos. Pero en continuas, sí, en continuas hay que tener mucho cuidado. En continuas, como dije, a la hora de graficar algo como esto, no empiezo por donde yo quiero. Primero hago una traslación, luego hago una reflexión, luego una dilatación. No, porque se va a llegar a un resultado distinto. Así que acá es importante el orden en el cual vamos aplicando las operaciones. Como siempre digo, de adentro hacia afuera. A la variable t lo primero que hacemos es multiplicarla por un medio, se produce una dilatación, un estiramiento. Luego la multiplicamos por menos 1, se produce una reflexión. Y luego le sumamos 1 y teniendo en cuenta que hubo una reflexión, se va a correr hacia la derecha 2 unidades, ¿sí? De la nueva gráfica, que equivale a una unidad de la escala original o de la gráfica original. ¿Sí? Teniendo en cuenta todo eso, ahí podemos graficar la señal que nos quedan. Y con una pequeña tabla de valores, y en los puntos de discontinuidad, siempre en los puntos de discontinuidad tomar por derecha y por izquierda, ¿sí? Para tener una idea y para que nos dé un punteo y ver que efectivamente estos puntos, estas imágenes, nos caigan sobre la curva y que nos corrobore que esta es la solución que nos habían pedido al dibujar esta señal con respecto a la original. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener presente en estos casos. Como dije, con las discretas es mucho más sencillo. Así que, bueno, espero que esto mínimamente les haya servido. Esto por lo general en los textos, tanto en el texto de análisis de sistemas lineales de Crayen como en el texto de señales y sistemas de Wei Su, no está porque está de manera implícita, lo da de manera implícita. Igual el de Crayen hace algunas cuestiones que hemos hecho acá, por ahí aparece abajo como a pie de página, ¿no? Como un llamadito a pie de página, estas operaciones que nosotros fuimos viendo hoy acá, pero no es que están explicadas explícitamente, porque repito, ambos autores, ya todas estas operaciones están dadas de manera implícita en los textos, ¿sí? Por eso que yo decidí hacer un pequeño video explicando distintos tipos de operaciones que ustedes seguramente ya las conocen, muchas de estas ya las conocen porque las han visto en la escuela secundaria o las han visto en el curso de ingreso o en los primeros años de la carrera. Bueno, ahora lo que queda es ponerse a practicar ustedes y que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan,
a los respectivos jefes de trabajos prácticos o a mí, ¿sí? Por correo, que les vamos a contestar todas las dudas que tengan. En el próximo video ya vamos terminando con la parte de señales. Nos falta ver convolución en variable continua, que es la integral, y en variable discreta, que es la sumatoria. Vamos a definir las dos convoluciones, qué propiedades tienen, ¿sí? Tanto en el campo continuo como en el campo discreto, y vamos a ver un ejemplo de cada una, ¿sí? Igual en los textos también tienen ejemplos, pero vamos a tomar, de hecho yo voy a tomar algún ejemplo que está en el texto, que están en los textos, pero lo voy a explicar como para que se entienda bien qué es lo que quiso hacer el autor. Eso va a ser entonces en el próximo video. Así que bueno, espero, como digo siempre, que se haya entendido y nos estamos viendo la próxima.